Buenos días, Dios le bendiga y Dios le guarde. Hermosa la alabanza. Qué gusto es poder deleitarnos y gozarnos en la bendita palabra de Dios, que pues prácticamente nos alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? De que bendito el nombre de Dios. Qué bueno estar en esta mañana una vez más, ¿verdad? Y pues bueno, para iniciar, hagamos una oración. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos y te bendecimos. Padre eterno, gracias por guardar nuestras vidas hasta este día. Gracias, Padre eterno, por liberarnos de enfermedad atroz. Gracias por guardarnos, Señor, bajo tus alas, bajo tu abrigo, bajo tu sombra. Gracias porque nos das la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre, Señor. De Padre eterno, nuestra mente estar prácticamente acordándose, Dios, que hay y existe un Dios grande, fuerte y poderoso, que Padre eterno merece toda honra y toda gloria. Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, que es esta palabra que tú envías a nuestras vidas, que sea la palabra que necesita nuestra alma, que necesita nuestro espíritu, pero que también necesita, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para, Padre eterno, estar siempre recordando tus favores, tus misericordias todo el tiempo. Gracias, Padre, por el tiempo de alabanza. Gracias por el tiempo, Señor, de adoración. Padre eterno, no queremos olvidarnos, Señor, de aquellos que están hoy por hoy, Señor, en un hospital, que, Padre eterno, están padeciendo, Señor, esta pandemia. En el nombre de Jesús te pedimos, sé clemente y sé misericordioso. Gracias por escuchar nuestros ruegos, nuestras oraciones. Gracias por los que te hemos pedido, se están restaurando. Gracias por los que hemos estado pidiendo y tú los estás librando, Señor. No solo de la enfermedad, sino también de la muerte. Gracias, Dios, porque tu palabra nos alienta, nos anima. Gracias, Padre eterno, porque podemos seguir confiando en ti, eterno Dios. A ti la honra, la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. Bueno, pues, amados hermanos, se están acortando los tiempos. Pero ¿cuáles son los tiempos que se están acortando? ¿Los tiempos para volver a reunirnos o los tiempos que se están acortando? Son los tiempos de nuestro amado Dios, esos tiempos ya establecidos, ese tiempo de su venida. ¿Cuáles son los tiempos que se están acortando? ¿O será que todos son los que se están acortando? Claro. Por eso, mire, en esta mañana le hemos intitulado al tema así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjese que he estado viendo, porque realmente poder hablar la palabra no es lo que se me ocurre en el momento, sino es algo, más hermanos, que Dios nos va ministrando, nos va llevando, nos va conllevando a estar mirando cómo se está moviendo la gente, los tiempos, ¿verdad? Aún hasta los gobiernos. Y esto nos ayuda justamente a poder estar hablando, porque en todo esto, todo se mueve, escúcheme, todo se mueve por la palabra de Dios. Ya lo vamos a ir viendo. Todo se mueve por la palabra de Dios. Por eso, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y estaba viendo que desde Génesis, desde el capítulo 1, encontramos la palabra de Dios, porque ciertamente el libro de Juan nos dice: en el principio era el verbo, era la palabra. Y encontramos esa palabra de cómo Dios creó los cielos y la tierra. La frase "y dijo Dios", enfatiza justamente el poder creativo de la palabra de Él.
Entonces, Él utilizó su palabra para traer a existencia lo que no existía. Su palabra decreta y establece la voluntad de Él, de ese Dios omnipotente. Dios creó todo en 6 días. Fíjese, 6 días. Entonces, todo se produjo a través de su palabra. Y dijo Dios, hágase las lumbreras. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Qué bonito, ¿verdad? Tan así establece que, mire, contabiliza el día con día. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Por eso hoy, para nosotros termina el día 12 de la noche y así mismo empieza, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para los judíos, comienza el día desde el atardecer hasta el siguiente atardecer. Por eso, miren, lo importante de todo esto que vamos a ver es lo que Dios creó, la tendencia, fíjese, de lo que Él creó. Todo lleva a una tendencia de envejecer o a caducar. Envejecer o a caducar. Sí, claro. Así como lo dice el libro de Cantar, Eclesiastés 3. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Entonces, fíjese, empieza con tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, lo que nosotros vamos a mirar es que hay cosas que Dios estableció, pero las estableció no para siempre. Pero por eso lo que estamos viendo ahora es que dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que en el libro de los Salmos nos habla que su palabra es para siempre. Ahora, vamos a llegar a una palabra que justamente está en el libro de Lucas, Mateo, Marcos. Y este relato es de nuestro amado Jesús, que se dirigía a sus discípulos y a la gente que le seguía, hablándoles acerca de los últimos tiempos y de cuándo sería el cumplimiento de estas profecías, acerca de no solo Israel, sino también del mundo, de la gente, de los tiempos. Por eso su intención era prepararles para la persecución y la destrucción en ese tiempo y en ese momento de Jerusalén. Mas aun cuando había profetizado que había señales para saber que todo acontecería tal como Él lo profetizó, o sea, tal como Él lo habló. Entonces, nosotros por eso vamos a poder ir mirando esto, fíjese. En el libro de Lucas dice así la bendita palabra de Dios: la venida del Hijo del Hombre. Pero mire qué interesante, cómo es que Jesús habló de la venida, su regreso, cuando Él todavía no se iba. Y entonces por eso me llama la atención, porque aquí dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Mire, escuche, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ya habíamos visto que había temblado, ¿verdad? Habíamos visto que había temblado, pero también mientras acá se movía la noticia y pasaban las imágenes de cómo se habían movido los cables, los postes, los edificios. Pero por el otro lado también, en las costas, estaban mirando en la costa de Guerrero cómo había bajado el nivel del mar. Fíjese. Y esto es justamente algo tremendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el hecho de que el mar bajara, podía bajar no solamente los metros que mencionaron, sino pudo haber bajado más aún todavía, de tal manera que esto podía tornarse en un tsunami.
como en otros momentos y en otros lugares ha acontecido. Pero ahora, la pregunta es, ¿estará hablando de estos, estará hablando del bramido del mar y de las olas? Recordemos que el profundo de mar y de olas habla de problemas, de situaciones, habla de gente. Mar es problemas. Entonces, por eso estamos viendo esta parte, fíjese. Entonces, la gente en la tierra estaba angustiada, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Escuche, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, serán agitadas, es lo que quiere decir conmovido, agitado. Mire, qué tremendo, por eso le hago esta observación. Qué tremendo que Jesús, nuestro amado Jesús, estaba hablando de cosas que iban a venir para cuando sucediera su venida, fíjese, pero cuando Él aún todavía no se iba. Por eso, esto es lo interesante. ¿Cómo es que Dios puede hablar en estos tiempos, aún en estos tiempos, sin saber que tal vez nosotros podamos vivir aquellos tiempos futuros o tal vez no? Pero aquí vamos a ver algo interesante. Quiero que por favor esté atento a esto. Por eso, mire, vamos a ver en el desglose de esto, que cuando Dios habla, es momento de poner atención. Momento de poner atención. Así como cuando Jesús en ese momento les estaba hablando, porque hay un algo que dice aquí, fíjese, hay un algo que dice aquí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, estén firmes y levanten su cabeza porque su redención está cerca. Redención es liberación. Ok, por eso, mire, les estaba hablando a estos, pero también les estaba hablando a los discípulos, porque justamente ellos eran los que iban a ir a proclamar el Evangelio. Por eso era importante que Jesús, nuestro amado Jesús, les hablara las cosas que iban a suceder. Fíjese, por eso no les estaba hablando del momento preciso y exacto en que ellos le estaban escuchando, sino les estaba hablando a las generaciones futuras, a esas generaciones futuras que somos usted y yo, a esas generaciones que somos los que estamos hoy por hoy y aún todavía los que están atrás de nosotros. Por eso, yo le invito a que pongamos atención en esto, porque es trascendental. Mire, entonces, si seguimos la lectura, dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, manténganse firmes y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Y mire, el versículo 32 dice así: esto es verdad. Cuando dice de cierto les digo, quiere decir esto es verdad, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí voy a esto. Esto es verdad,
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Le estaba hablando a esa generación en ese tiempo donde él estaba, que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Verdad que no? No le estaba hablando eso. ¿Por qué? Porque él estaba todavía ahí, entre la multitud. Y ninguna de las cosas que está mencionando aquí estaban sucediendo. Por eso le digo, esto es un algo que lo estaba hablando para no esa generación, sino la generación que iba a pasar, que iba a suceder, que iba a vivir estas cosas, que es parte de lo que nosotros mismos estamos viviendo. ¿Cierto o no? Porque hoy por hoy, ¿cómo está la gente? La tierra, la gente está angustiada. La gente está confundida a causa de todos los relajos que se están manejando. Las economías, las hambres, las atenciones, los medicamentos, las muertes y todas estas cosas. Vea cómo mi amado Jesús conocía, tanto que dice, desfalleciendo los hombres por el temor, pero también por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Pero también es importante mencionar, como lo dice el versículo 26, porque las potencias de los cielos serán agitadas. Las potencias son las que... Las potencias son todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Potencias son potestades. Por eso, no solamente pues es de que esperemos al Hijo de Dios venir otra vez, como lo dice aquí, vendrá en una nube con poder y con gloria, sino que para que Él se mueva es que se van a agitar más el mar, ¿verdad? Pero también se va a agitar, se va a mover, ¿qué? Las potestades. Por eso nuestro amado Jesús le estaba hablando a una generación, le estaba hablando a unos discípulos, ¿verdad? En ese momento, aun cuando ellos iban a vivir cosa completamente diferente. Claro, porque ellos no vivieron lo que nosotros hoy por hoy estamos viviendo. En medio de que estaba ahí el Hijo del Dios Altísimo. Interesante esto, ¿no? Por eso, quiero llevarlo a esto. Quiero llevarlo a esto. Y por eso le decía, por eso cuando Él habla, tenemos que estar atentos de lo que Él está hablando. ¿Está hablando para el hoy? ¿O está hablando para el mañana? ¿O está hablando para ese futuro que desconocemos, que tal vez lo alcancemos, tal vez no? Amén. Por eso, no sea que distraídos, después no sepamos qué vendrá. Y después preguntemos a otros, y al que le preguntemos tampoco puso atención. Y entonces tal vez nos dé una respuesta errónea, equivocada. Y lo peor sería que le hagamos caso a eso, a lo que realmente no dijo el Dios, ni dijo el Hijo, y entonces lo dijo el hombre, y por hacerle caso al hombre, entonces descuidemos tal como lo explicó y como lo dijo nuestro amado Jesús por esta palabra. ¿Sí, amén? Ok, entonces, cuando usted escuche un mensaje, cuando usted escuche una predicación, cuando usted escuche un estudio, cuando usted escuche, hermanos, pongamos atención, porque allí en la palabra
En la palabra que se da puede venir revelación. Hay revelación, así como lo estamos viendo en esta mañana. ¿Hay revelación? Sí. ¿Por qué? Porque mi pregunta es, ¿cree que verdaderamente la gente que le escuchó le entendió? ¿Cree que verdaderamente? Porque cuando dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria, dirían, pues ¿de qué nos está hablando este? ¿Cómo que nos está hablando de él mismo cuando él todavía está aquí entre nosotros? ¿Me doy a entender? Pudo haberle causado confusión. Pudo haberles, por eso acá habla de confundidas a causa del bramido del mar. Los hombres, la gente angustiada, la gente desfalleciendo por el temor, la expectación de las cosas que sobrevienen, que están hoy por hoy, y las cosas que aún todavía que sobrevengan a la tierra, al mundo, pero sobre todo a la humanidad. ¿Vamos bien? No quiero que se me pierda. Por favor, no quiero que se me pierda. Ahora, fíjese. Regresamos acá a la palabra. Estábamos. Y dice, esto es verdad, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Todo esto acontezca. Versículo 37 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está diciendo claramente que lo que él está diciendo va a suceder. Por eso, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, porque serán una realidad. Ahora, aquí viene esta parte de la preparación para nosotros. Por eso dice, miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y también de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Qué tremendo asunto, ¿cierto? Qué tremendo asunto. Por eso, vuelvo a insistir, no les estaba hablando a esa generación. No les estaba hablando a los que le estaban escuchando. Les estaba hablando para que estos discípulos, como iban a dar testimonio de las buenas nuevas de salvación y se iba a propagar todo esto, por eso, gracias a Dios, que quedó plasmado en los evangelios para nuestro beneficio. Ahora, ¿verdaderamente la gente cree esta palabra? ¿Verdaderamente la gente está verdaderamente teniendo noción de lo que está pasando? Porque yo le puedo decir algo. Ya lo vimos casi a principios de esta pandemia, cuando les pasaba unas gráficas de las diferentes pandemias que ha habido. Y déjeme decirle otra cosa. Seguro estoy que para entonces que estaban pasando esas pandemias, seguramente aquellos predicadores también estaban diciendo esto mismo. Pero le digo en algo. ¿Quién puede saber si ahora esta sea esa generación que nos toque vivir, que nos toque ver, que nos toque padecer, que nos toque experimentar todas estas cosas? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque escrito está. Vea lo que dice. Mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Ya se da cuenta, está hablando de aquel día. Porque si no, de lo contrario, Jesús les hubiera dicho que venga de repente sobre ustedes este día. ¿Se da cuenta? Ok. Ahora, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra.
Velad pues en todo tiempo, orando que seas tenido por digno de escapar. Mire lo que dice, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando Él venga justamente en esa nube. Hermanos, cosas interesantes e importantes. Por eso, el cielo y la tierra pasarán, pero dice Jesús, mis palabras no pasarán. Y si no van a pasar, es necesario, escúcheme, poner atención a lo que Él está hablando. Dígale al que está junto, si es que está acompañado, dígale, es necesario. Es más, dígale, no me interrumpas. No me interrumpas. Porque en la palabra hay revelación. Y revelación, ya lo veremos adelante, es quitar el velo. Quitar el velo, ¿sí? Echar para atrás el velo de lo que estaba oculto. Por eso, somos afortunados de que aquellos no pudieron entender, o tal vez le entendieron y dijeron, bueno, pues quién sabe de qué nos está hablando, pero pues ok, vamos a cuidarnos, vamos a velar, vamos a orar y vamos a hacer lo que Él nos está diciendo, porque quién sabe, hermanos, nosotros tenemos que estar, mire, más que aquellas primeras generaciones, y digo las generaciones que estaban con Jesús, porque después vinieron otras generaciones después de Jesús. Y estaba leyendo todo un documental, ¿verdad? De Constantino, cuando este gran jerarca, fíjese nada más, se convirtió. Y después de ahí hizo que todo el reino, ¿sí?, de Roma pudiera tener, ¿sí?, el evangelio. Y dice uno, ¿cómo? O sea, como un emperador, como esta persona, ¿no?, puede hablar y decir esto es lo que vamos. Por eso él tuvo oportunidad a detener la muerte y la persecución de muchos cristianos, de muchos que estaban siendo perseguidos, porque, ¿qué creen? Hasta les derramaban aceite y los quemaban, los desollaban, los torturaban. Qué tremendo asunto. Por eso, mire, esa generación que escuchó, las primeras generaciones que escucharon esto también, pero de esas generaciones hasta el día de hoy ya han pasado 2020 años. O sea que estamos más cerca de los tiempos que los primeros que escucharon esto. Estamos más cerca de los tiempos finales para que sucedan todas estas cosas. Sí. Por eso yo le invito a que la palabra de Dios vea la revelación que hay atrás de todo esto. Para que estemos apercibidos, para que estemos verdaderamente, amados hermanos, preparados y no nos agarre, como dice aquí, no sea que nos agarre por sorpresa. Mire, que venga de repente sobre nosotros aquel día. Por eso dice, miren por ustedes mismos. Miren por ustedes mismos. Se lo pongo, mire, se lo pongo para que usted lo vea. Versículo 34. Miren también por ustedes mismos. Tenemos que mirar que su corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Y cuando hablamos de embriaguez, no hablamos solamente de embriaguez de vino. Muchos se embriagan porque se compraron en el último auto, ¿verdad? Se compraron y tienen esto y tienen lo otro y están embriagados de cosas materiales.
Por eso dice, miren por ustedes mismos estas cosas, para que no venga de repente sobre ustedes aquel día. Fíjese, ya desde Jesús estaba hablando de aquel día que está muy cercano. Tremendo, ¿no? Mire, Mateo 24:32 dice, de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Y ve, aquí en Mateo 24:34 dice, nuevamente como decía Lucas, esto es verdad, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque dice ahí el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Qué tremendo asunto, hermanos. Si en algo tenemos que estar apercibidos, no es que si sube el dólar, no es que si se devalúa el peso, no es que si, no, hermanos. Más que otras cosas, que si es el gobierno, que si son los monopolios, que si son las hermanos, lejos de eso, porque aquí en ningún momento, respecto a lo que acabamos de leer de Lucas, respecto a lo que acabamos de leer, fíjese, respecto a lo que acabamos de leer de Mateo, en ningún momento dice ahí, fíjate cómo están las finanzas en el mundo, en la tierra, mira cómo está la condición, mira cómo... No, dice, mira, está atento, vela por ti mismo. Hermanos, ¿verdaderamente estamos velando por nosotros mismos? Verdaderamente, amados hermanos, nos estamos cuidando para que no nos agarre de repente ese día. Verdaderamente le hemos puesto atención a toda esta palabra, vuelvo a mencionar, porque la palabra que habló mi amado Jesús, en esa palabra había revelación. Revelación. Y por eso, vuelvo a decir, que bueno, somos afortunados de que eso quedó escrito para que eso que habló nuestro amado Jesús no sea como aquella gente de ese tiempo que ha de haber dicho, pues, ¿de qué nos está hablando este? Si aquí está con nosotros, como lo mencioné, sino queda para nosotros porque nosotros ya supimos que Él ya estuvo aquí en la tierra, ya estuvo entre la gente, ya estuvo sanando, ya estuvo liberando, ya estuvo haciendo su obra. Pero ahora, por eso ya está mencionado en Lucas, ahora va a venir otra vez, pero en una nube. Ya no va a estar otra vez aquí en la tierra. Por eso, en la palabra hay revelación. ¿Usted entiende esta palabra? Entonces usted está entendiendo la revelación que hay atrás de todo esto. ¿No entiende la palabra? Pues tampoco va a entender la revelación. Tampoco va a entender lo que está atrás, lo que se está descubriendo, lo que se está revelando, lo que está mostrando para beneficio de nuestra vida, para beneficio y rescate de nuestra alma. ¿Me doy a entender, iglesia preciosa? La palabra, cada vez que se habla, en cada palabra, en cada mensaje, en cada predicación, hay revelación. Debe haber revelación para que los que están escuchando estén apercibidos, digan, ah, caray, ahora ya estamos más cerca, ahora ya no voy a estar de glotón, ahora ya no estoy en embriagueces, ahora voy a estar en oración, voy a estar alerta de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mis generaciones. Aleluya. Ya lo vamos a ver adelante, porque fíjese. Entonces, dice nuestro amado Jesús, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Jesús le estaba hablando de esos eventos futuros. La generación de la gente que viviera cuando estos eventos ocurrieran es la generación a la que Jesús se refería. No pasará esta generación. ¿Qué le parece? Se refiere a esa gente que estuviera viviendo en ese futuro, en el futuro, cuando estuvieran sucediendo estas cosas. ¿Cuáles son esas gentes? ¿Cuáles son esas personas de ese futuro que cuando nuestro amado Jesús estuvo aquí en la tierra les hacía mención a los que les estaban oyendo? Exactamente. Se estaba refiriendo a nosotros. Por eso dice Mateo, el día y la hora nadie lo sabe. Y por cuanto no lo sabemos, hermanos, por eso Jesús está diciendo, nuestro amado Jesús dice, estén apercibidos, no les llegue de repente ese día y entonces nos agarren en embriagueces, nos agarren en glotonerías, nos agarren en otro momento, por no estar apercibidos, por no estar atentos a la palabra que se está revelando. Aleluya. Hermanos, por eso, cuán importante es la palabra. Dios permite que lleguemos a donde el Padre me mostró que teníamos que llegar. Pero es necesario hablar esto. Si no logramos llegar a los puntos, los tocaremos en otro momento. Pero lo que sí quiero decirle es esto, que es importante poner atención a la palabra de mi amado Jesús, de mi amado Dios. Porque mire, Efesios 1:16 dice así, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y vaya que los hemos tenido en nuestras oraciones. Pero no solamente para que Dios los guarde, sino vea lo que dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé y nos dé, no solamente a ustedes, sino también a nosotros, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, por eso los que no están apegados a la palabra dejan escapar mucha, pero mucha bendición. Pero los que estamos apegados a su palabra, los que estamos atentos a su palabra y los que estamos atentos a su palabra y a su revelación, hermanos, caminamos con temor y temblor. No estamos caminando como glotones, no estamos caminando como muy confiados. No pasa nada, hermanos. Por eso no se ha levantado el semáforo. Por eso, hermanos, todavía se supone que nos habían dado permiso pero todavía, Pastor Ruiz me decía, todavía no dan apertura a las congregaciones. ¿Por qué? Porque si no están atentos a las palabras que están dando como recomendación para los cuidados, y esto por lo menos se controla un poquito más, podrán hacerle a la palabra de Dios que trae mayor revelación para mayor bendición. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Por eso dice aquí, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y para que verdaderamente podamos nosotros mirar, amados hermanos, que los tiempos están cada vez más cerca de esto, hermanos, más cerca de esto, de que nuestro amado Jesús se presente en una nube. Pero no pierda de vista que también las potestades de los cielos van a ser agitadas.
Entonces, ¿esto va a ser fácil? No, pero si nos mantenemos firmes en entender la revelación de la palabra de nuestro amado Dios, mire, que no vendrán esas angustias, no vendrán esos miedos, no vendrán, sino vendrá gozo, alegría, porque ya viene el amado. ¿Ya viene qué? El amado. Amén. Bueno, mire, sigamos adelante. Aquí es donde le quiero llevar a esta parte de la revelación. Revelación apocalipsis. Mire, que es manifestación. Pero también viene de apocalipto. Es quitar la cubierta, descubrir. Mire, manifestar lo venidero. Y esto se compone de apo, que es fuera, y calupto, que es cubrir. O sea, que prácticamente nos está diciendo descubrir lo que estaba oculto. Por eso, lo que nuestro amado Jesús estaba haciendo, mire, en medio de que él estaba ahí presente, era descubrir las cosas que iban a venir para cuando él estuviera de regreso. ¿Hermoso o no? ¿No le parece hermoso? Por eso, en la palabra hay revelación. Eso que él habló, ahí había una revelación tremenda y terriblemente tremenda, no para aquellos, sino para nosotros. Para nosotros. Aleluya, gloria a Dios, gócese, gócese, porque ahí es donde está la bendición para nuestras vidas. Amén, aleluya. Fíjese, por eso, aquí quiero llevarle esta palabra en Hebreos 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya habíamos en algún momento tocado este punto, pero vea, Dios hablando muchas veces, mire, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora viene aquí, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando estaba hablando nuestro amado Jesús con aquellos que les menciono en el libro de Lucas. Pero también a través de eso para nosotros. Por eso dice, a estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, porque el testimonio de lo que Él habló ha quedado para nosotros, para estos postreros días. Este Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuche lo que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Amén. Entonces, aquí hay una tremenda bendición. Por eso, si a usted no le interesa la palabra, si a la gente no le interesa la palabra, ¿estará sostenida por la palabra? No. Están sostenidos por lo que tienen en la bolsa. Están sostenidos por lo que puedan alguien ayudarles, apoyarles. Están sostenidos, pero no están sostenidos por la palabra de mi amado Dios, de mi amado Jesús. Hagámosle caso a la palabra de Dios. Hermanos, por favor, y más ahora, más ahora. Por eso, desistir en una cosa, en la otra, desistir en un don, en un ministerio, ¿convendrá? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. ¿Por qué? Por eso dice, que no estés en embriagueces, que no estés en glotonerías. No, que estemos atentos a oír la palabra,
porque en la palabra hay revelación. Como lo dice aquí, hablando muchas veces y de muchas maneras. ¿Para qué? Para que, mire, tan fácil que a Dios le sería no decir nada y llegar de repente. Pax. La pregunta es, si llega de repente, ¿qué pasaría? ¿Cuántos se salvarían? ¿Cuántos se salvarían? Si andan en embriagueces, si andan en glotonerías, si andan en otros asuntos, en los afanes de la vida. ¿Se da cuenta? Por eso hay que saber tener este equilibrio que el Padre nos pide. Aleluya. Ok. Miren, seguimos adelante. Su palabra, diga por favor esto, su palabra tiene que surtir efecto en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que podamos entender lo que quiere mostrarnos para el hoy, pero también para el futuro, para el mañana, para ese futuro incierto que nadie lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, si nosotros mirando y entendiendo esto, vean, si surte efecto esto, haríamos, por ejemplo, lo que dice aquí el Salmo 17:4. En cuanto a las obras humanas, mire, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. ¿Cuánta violencia hay hoy por hoy? Pero mire, por la palabra de tus labios, yo me he guardado, me he apartado de ti, de las sendas de los violentos. Está tremendo todo esto. La violencia se ha incrementado. Pero por ahí escuché una notita que no harán nada al respecto. Yo digo, ¿cómo? Bueno, yo confío en Dios y Dios nos guardará y Dios nos protegerá y Dios nos librará del malvado, del perverso, del engañador. Creo a su palabra. ¿Usted? Entonces, por eso, mire, de lo que vea usted, es mejor afianzarnos a la palabra del Dios Altísimo. Es mejor afianzarnos a lo que Él nos dice, a lo que Él nos insta, que confiemos en Él a través de su palabra. Aleluya. Mire, por su palabra podemos ser guardados de la senda de los violentos. Es lo que nos dice esta palabra de Dios. Ahora, fíjese, vamos a otra. En cuanto a Dios, dice aquí, Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. A Cristo la da la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Entonces su palabra será un escudo y limpia y purifica. Ahí está la palabra crisolada, que significa, hermanos, nosotros tenemos que mirar verdaderamente que el no creer a la palabra, porque lo veremos adelante. Fíjese, ¿cómo es que, se acuerda que leíamos que en aquel tiempo van a ser movidos, ¿sí?, revoloteadas las potestades? Vean, pero también así dice, Salmo 103. Vean, cómo la palabra no solo afecta y tiene que afectar a la persona, al ser humano, sino que también, hermanos, se mueve el mundo espiritual. Bendigan a Dios, dice la palabra. Ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, mire, por la palabra de Dios actúan los ángeles, obedeciéndola. Y vea qué tremendo, vea qué tremendo. Ellos ejecutan su palabra, la palabra del Dios Altísimo. Si ellos la ejecutan, es porque la están creyendo. Y por eso dice, y obedeciendo a la voz del precepto de lo que Dios pide. Iglesia,
Esto es verdaderamente que usted vea la importancia y lo que se mueve solamente porque Dios hable. Lo que se mueve por lo que Dios hable. Por eso decíamos como introducción, desde el libro de Génesis, y dijo Dios, y se movió. Se movieron cosas, sucedieron cosas. Por eso es importante atender a la palabra de Dios, porque ahí hay revelación. Ahí se mueven cosas. Vea qué bonito. A mí me gustó mucho esto. Ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, mire. Entonces, al ejecutarles, porque Dios habló, lo escucharon los ángeles y los ángeles obedecieron a lo que el Padre pidió. ¡Qué hermoso! Pero la palabra, la predicación, hermanos, vea, cree que mientras está hablando esto, no estén pasando cosas en el mundo espiritual, tiene que suceder algo. Claro, como cuando no escuches eso, no te conviene, no. Y el otro, no, sí, escúchalo porque te conviene, le conviene a tu alma, le conviene. Pero no, vea. Es importante escuchar que cuando Dios habla, se mueven hasta los ángeles. Y lo interesante es que los ángeles se mueven, mire, obedeciendo a la voz de su precepto. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted habla en casa? ¿Y qué pasa cuando le habla al hijo, a la hija? Y no, hasta dice, ya te hablé tantas veces y no me haces caso. Es que no miran el trasfondo, no miran la revelación que hay. Hasta cuando después que dice, te lo dije y no me hiciste caso. ¿Verdad que? ¿Por qué? Porque no entendemos que cuando se emite la palabra debe suceder algo. Por eso cuando usted declara en el nombre de Jesús esto, tiene que suceder. Yo lo experimenté unos días anteriores. Con algo que le venía pidiendo, Dios escuchó mi ruego, mi oración. Y hermanos, la verdad, hermoso verdaderamente. Refugiarnos en la palabra, recordar la palabra, proclamar y declarar, abrir la boca y decir, esto dice tu palabra, y que se cumpla. Es hermoso. Son experiencias bonitas, pero bueno, avancemos. Fíjese, dice aquí, se acordó para siempre de su pacto. Mire, se acordó para siempre de su pacto. No porque se le haya olvidado, sino porque él lo tenía presente. Pero él actúa cuando él cree conveniente. Por eso dice, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces fíjese, su palabra se cumplirá para 1000 generaciones. Aleluya. Por eso, esto que dijo mi amado Jesús, en ese momento, mire, ya pasaron 2020 años. 2020 años. ¿Cuántas generaciones ya pasaron? Y aún así, esa palabra sigue estando, sigue fluyendo para 1000 generaciones. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Escúcheme, aquí dice, Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Por eso, no descarte lo que estamos viviendo, porque lo recto de la palabra que dijo Jesús en aquel tiempo, por eso dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque su palabra es recta. Y si su palabra es recta, su palabra se va a cumplir.
Así es de que si nosotros somos de las últimas generaciones y Él dice, apercíbete, ponte atento, vela, ora, no estés en embriagueces, no estés en los afanes de la vida, no estés, hermanos, es porque esa revelación se está cumpliendo para nuestros días. Se está cumpliendo para nuestros días. Aleluya. Entonces, mire, vea nada más. Así como Dios habla, así como Dios habló a través de mi amado Jesús, y yo lo creo que estamos en estos tiempos, para esas generaciones, esa generación de ese tiempo, de aquel día, de aquel momento, yo lo creo. Pero así también Dios puede usar y utilizar a gente que Él escogió. Y le digo en algo, también Dios lo escogió a usted, también Dios me escogió a mí, también Dios escogió al pastor Luis, también Dios escogió al líder, también Dios escogió, hermano, escúcheme. ¿Por qué? Vea lo que dice, por favor, aquí, la bendita palabra de Dios. Salmo 105, 26. Es más, lea usted completito y podrá mirar algo tremendo. Vea lo que dice. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales. Escuche, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y vea lo que dice. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. O sea que, así como los ángeles cumplieron hicieron al escuchar la palabra de Dios, así también lo hizo Moisés y Aarón. No fueron rebeldes a su palabra. Y por cuanto Moisés y Aarón dieron la palabra al faraón, vea, versículo 29, volvió sus aguas en sangre, mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Por su palabra emitida por Moisés y Aarón sucedieron cosas sobrenaturales. Por eso, la pregunta es, ¿cómo no hacer caso a la palabra de Dios si ahí hay revelación? Faraón no miró la revelación, no creyó, mas ellos creyeron y vino lo que les fue anunciado, lo que les fue revelado. ¿No quieres? Viene esto. Y sucedió. ¿No quieres? Se destapó y sucedió. Por eso dice, vendrá esta situación a aquella generación, en aquel tiempo, en aquel día, se va a destapar. Y cuando menos piensen, ya está en las nubes. Bendito su nombre. Ahora, no lo deje a la historia. No lo deje a la historia. No lo deje a los acontecimientos. Le digo en algo. Dios puede usarlo a usted para que también, así como dice aquí, escogidos Moisés y Aarón, puso sus palabras, puso en ellos las palabras de sus señales, de sus portentos, de sus milagros. ¿Le digo en algo? Cuando usted crea, Dios puede escogerlo y Dios puede poner sus palabras y Dios puede, a través de usted, hablar estas cosas que vendrán y sobrevendrán. Amén. ¿No le da gusto? A mí me da mucho gusto que usted esté escuchando esto, porque yo cuando lo escuchaba y cuando lo meditaba y cuando lo estaba viendo dije, Dios, qué hermoso. Pero lo más terrible de esto, hermanos, vea, porque digo terrible de asombro, dice Salmo 105, 42, vea. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio tierras, mire,
les dio tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos, sus enseñanzas, sus instrucciones, su guianza. Dios se acuerda de su palabra para cumplirla, pero para que la cumpla es para que también nosotros veamos que lo que Él está diciendo, yo te estoy dando esta tierra, pero te descubro lo que quiero, te revelo lo que quiero, te lo estoy dando, te estoy dando las tierras, te estoy dando las labores, sí, te estoy dando tu heredad, pero escúcheme lo que dice, para que guardes los estatutos y cumplas lo que yo te pido. Ay, no, lo demás estuvo bonito, pero eso como que ya no estuvo padre. No, hermanos. Por eso, sí se acordó Dios de la palabra que le había dado a Abraham su siervo, pero también le descubrió, también le reveló el que Él le iba a dar, pero para este fin. Amén, aleluya. Solamente quieres recibir, pero sin saber, sin conocer la revelación que hay atrás de todo esto. Es ahí donde tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Me sigo adelantito porque realmente esto está muy, pero muy interesante. Vea algo terrible y algo tremendo, pero ya no tan hermoso y tan sublime como lo acabamos de leer con Moisés, con Abraham, con Aarón, sino ve esto. Vea, dice aquí, maravillas. Usted vea el Salmo 106 después con mucho detenimiento. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Pero mire lo que dice aquí. ¿Y trató Dios de destruirlos? ¿Cómo? ¿Cómo que Dios trató de destruirlos? No. Creo que leímos mal, ¿verdad? ¿Sí leímos mal? ¿Cree que leímos mal? Vea, ¿por qué no leímos mal? Porque aquí dice claramente, mire, trató de destruirlos y de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él. Ya me imagino ahí a Moisés enfrente del pueblo y mire nada más, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. Escúcheme. Y no creyeron a su palabra. Por eso Dios quería destruirlos. Porque no creyeron a su palabra. ¿Usted cree a la palabra? ¿Cree a la revelación que hay atrás de esa palabra? ¿O solamente oye la palabra y si me conviene, pues la tomo y si no me conviene, pues la hago al lado? Eso no va conmigo. Pues no se preocupe. No es el asunto usted conmigo. No es usted el asunto de usted con el predicador, el enseñador. No. El problema es con aquel, con el Dios Altísimo, con el que da la palabra. Y en la palabra da la revelación. Es con Él el asunto. Por eso, si a veces no nos gusta la palabra, pues no es que miremos si nos gusta o no. Miremos, amados hermanos, la revelación que hay atrás de esto. Y si no la entendemos, preguntemos. Y si no, pidamos a Dios que nos las revele, nos la muestre. Para saber verdaderamente qué hay atrás de esto. Como las tierras con Abraham. Te doy esto, pero te revelo que quiero esto. Amén. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Entonces no nada más era escuchar la palabra ya. Y que, qué bueno que ya nos vamos. Ya vamos a salirnos de aquí de la tierra de esclavitud. No. Sí vas a salir, pero la revelación es esta. Para que me sirvas. La revelación, lo que tú no veías, que estaba cubierto, era para que me adores. Usted está escuchando hoy palabra. ¿Para qué escucha palabra? ¿Nada más para escucharla o para escuchar la revelación que hay atrás de la palabra?
Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, en las palabras, ahí Dios, ahí nuestro amado Jesús mostraba revelación para nuestros tiempos, para nuestros días. Aleluya, gloria a Dios. Mire, ¿para qué quiere palabra? Aquí está, mire. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy, hermanos, necesitamos su palabra. Hoy necesitamos, amados hermanos, como nunca. Hoy necesitamos creer a su palabra para ser sanados, para que Dios sane la tierra, para que Dios sane el mundo, para que Dios sane a las naciones, para que Dios sane las colonias, para que Dios sane a los que están hoy por hoy, amados hermanos. Pero mire, y también librarnos de la ruina, también llevarnos del caos, también librarnos, amados. Necesitamos, por eso es que necesitamos escuchar que Dios envía su palabra para sanidad, Dios envía su palabra para liberarnos de ruina. Aleluya. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Aleluya. Hermanos, ¿cómo están nuestras juventudes hoy? ¿Cómo está nuestra juventud hoy? Hermanos, yo me acuerdo cuando andábamos ahí en la juventud, y todavía tengo amigos de juventud, ¿verdad? Y en algún momento que los veo, la verdad, y algunos se metieron a drogas, algunos se metieron no solamente a consumir, sino a distribuir. Estuvieron en el reclusorio, ya salieron, se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, y bueno, Dios me libró, porque escuché su palabra. Pero mire, hoy nuestros jóvenes necesitarán palabra de Dios. Nuestros jóvenes necesitarán palabra de Dios. Sí, hermanos. Por eso dice su palabra. Vean, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces necesitamos hablar la palabra a nuestros jóvenes para que limpien su camino, hermanos. Por eso, si no les hablamos la palabra de Dios, ¿cómo van a limpiar su camino? ¿Cómo? Por eso, escuchan la palabra. Entonces, la revelación es que van a ¿qué? A limpiar su camino. ¿No les habla la palabra? Pues ¿cómo vas a ver el joven? ¿Cómo vas a ver la señorita? ¿Cómo vas a ver el adolescente? ¿Cómo vas a ver el niño? Que a través de su palabra puede limpiarse. No solo él, sino su camino también. Mire, vea la otra parte, por favor. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Necesitamos pedir para que viva la gente. Escúcheme, que guarde su palabra, que haga, que practique la palabra. Hermanos, hay mucha gente hoy por hoy que está muriéndose, que se está muriendo, pero no hablo de la pandemia. Decía mi esposa que salió ayer, dice, me tardé un poquito porque un joven estaba leyendo la palabra de Dios y me decía cuánta necesidad hay hoy por hoy. Hay mucha necesidad. Dice, pero es que Dios me puso a acercarme y poder platicar, obviamente con distancia, ¿verdad? Y poder platicar y poder hablarle. Hay que hablarle al joven, hay que hablarle a la señorita, hay que hablarle al maduro, hay que hablarle al anciano, hay que decirle que vienen tiempos difíciles, complicados, pero que dejemos la glotonería, que dejemos los afanes de la vida, que dejemos una cosa y la otra. Porque viene la revelación. Ya no tarda nuestro amado Jesús. Está a la puerta. Por eso dice, cuando escuches estas cosas, te firme y está atento.
Hoy tenemos que estar, más que en otras ocasiones, firmes. Y firmes es, aquí estoy, Señor. No me voy a mover, no voy a desistir, no, lo que sea. Aquí estoy, Señor. Aleluya, hermanos. Qué tremendo asunto. Mire, dice acá, Salmo 119, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. ¿Está abatida tu alma hoy? ¿Está abatida tu alma hoy? Puedes hacer vivificar tu alma con la palabra de Dios. Por eso no se entristezca, no se angustia. Mire, 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad. Mire, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Hay ansiedad. Se está deshaciendo el alma porque ya está ansiosa de salir, está ansiosa de hacer, está ansiosa de correr, está ansiosa de gritar, está ansiosa de hacer ya las cosas cotidianas. Hay ansiedad. Pero aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Está la palabra para que sepas, se revela que puedes ser vivificado en su palabra. Mire, puede ser sostenido en su palabra. Aleluya. Si no te sostiene ahorita la palabra, si no te vivifica ahorita la palabra, entonces ¿cómo esperas la segunda venida? ¿Cómo esperas al amado? ¿Cómo esperas llegar a las bodas? ¿Cómo? Entonces, el alma está abatida, el alma está deshaciéndose de ansiedad, se vivifica y se sustenta con la palabra del Dios Altísimo. Bendito su nombre. Mire lo que dice. Salmo 119, 107. Afligido estoy en gran manera. ¿Esto está afligido? Vea, ¿qué dice? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame, dame vida una vez más, porque estoy afligido, Señor. Daré por respuesta a mi avergonzado. Mire, que en tu palabra he confiado. Hay muchos que dicen, ay, por favor, mira, ¿y dónde está tu Dios? Hay muchos que han afligido a cristianos. Hay muchos que dicen, sí, ¿y por qué Dios permite estas cosas? Porque si Dios es Dios de amor, Dios de misericordia, ha permitido miles de muertes, hermanos. Por eso aquí dice, que ese afligido sepa que en la palabra de Dios confiamos, porque ahí hay revelación, ahí hay sustento, ahí se vivifica el alma, ahí el alma afligida sale adelante. Aleluya. Hermanos, esperemos que lleguemos a los puntos. Mire nada más. Ordena mis pasos con tu palabra. Por eso si estábamos en glotonería, ya no vamos a ser glotones, porque si andábamos tras los afanes de la vida, tampoco. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aquí dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vean, nuestros pasos tienen que ser ordenados por la palabra de Dios. Amén, aleluya. Ni aun en tu pensamiento digas mal contra el rey. O sea, no hablemos de los gobiernos, hermanos. Ocupémonos de nosotros. No nos ocupemos de los monopolios, no nos ocupemos de hermanos, no. Escuche lo que dice. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo, cuando hablamos de las aves del cielo, estamos hablando de demonios. Vea, estamos hablando también, en su momento, ¿por qué no decirlo? De todos estos, amados, todo este mundo espiritual, porque las aves del cielo llevarán la voz, tu voz, y las que tienen alas, vea, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿La palabra cuál? La palabra que tú has dicho, la palabra que tú has mencionado. Hermanos, tremendo asunto. Es importante hacerle caso a la palabra de Dios, hermanos.
Ahí no solamente nos orienta, nos guía, nos sustenta, nos alienta, nos vivifica, pero también para que nosotros podamos mirar que los tiempos están cerca. Por eso, estar alertas. Hermanos, no podemos hacer como leíamos en el Salmo. Y estos no creyeron a su palabra. Le digo en algo, hay muchos que en medio de esto no creen a la palabra de Dios. Terrible, tremendo asunto. Pero yo sé que usted va a tomar esto, porque en la palabra hay revelación. Aleluya, bendito su nombre. Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermanos, que ciertamente hay cosas, hermanos, que tenemos que verdaderamente conocer. Creo que nos vamos a tener que enfocar a verdaderamente creer, hermanos. Verdaderamente creer. Estamos en tiempos difíciles y complicados, pero que no importa. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán. Y sus palabras no es solamente que la palabra escrita, sino la palabra, la revelación que hay a través de la palabra. Y que no podemos desecharla, sino tenemos que abrazarla, apreciarla para salvar nuestra vida, salvar nuestra alma, confiar, amados hermanos, estar expectantes, anhelantes de que si son los últimos tiempos, qué bueno, gracias a Dios, porque así como usted un día dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, que así usted también diga, yo y mi casa nos vamos a ir con el Señor. Aleluya. Yo y mi casa. ¿Por qué? Porque estamos creyendo a la palabra, nos estamos alimentando, nos está sosteniendo, nos está avivando, nos está... hermanos, está sucediendo cosa hermosa a través de su palabra. Porque estamos creyendo a la revelación que hay atrás de todo. Mis amados hermanos, nos quedamos pendientes porque tenemos que ver 7 revelaciones. 7 revelaciones que hay a través de su palabra. Pero yo creo que con esto, dígale al que está junto a usted, si es que está acompañado, creamos a la palabra de Dios y creamos a la revelación que hay a través y atrás de toda esta palabra que hemos recibido. No la echemos en saco roto, amados hermanos, no la echemos en saco roto. Por favor, yo le pido de favor, no lo echemos en saco roto. Escuchemos la palabra. Y escuchemos con atención, porque ¿se acuerda cuando venía el eunuco? Y entonces Dios le dijo, acércate al eunuco. ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que es? No, le explicó. Entonces pues, ¿qué me impide bautizarme si aquí hay agua? Mire, en la palabra debe haber acción, debe haber reacción en el nombre de Jesús. Por eso, yo creo que con esta palabra usted la está tomando. Y también no solamente para escucharla, sino también para poder decirle, Dios, enséñame, muéstrame tu palabra, para que yo también pueda dar esa palabra y revele a la gente lo que pueda venir y lo que pueda no pasar esa persona, sino que pueda prácticamente detenerse para que no sufra consecuencias. ¿Me doy a entender, iglesia? Oremos. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador, te alabo y te bendigo, Señor. Dios omnipotente, Rey del universo, muchas gracias. Muchas gracias por tu preciosa palabra. Y porque hoy entendemos que no es simple palabra, sino es una palabra que atrás de esta palabra, encubiertamente, puede haber muchas cosas para nuestro bien. Por eso que entendamos que siempre que escuchemos tu palabra, va a haber revelación. Algo se va a descubrir. Algo se va a descubrir para nuestro bien. Para que nosotros hagamos para ti. Para que nosotros, Señor, nos guardemos. Para que nosotros nos resguardemos. Para que nosotros también nos vivifiquemos. Para que nosotros nos purifiquemos. Para que nosotros nos alentemos. Para que nosotros vivamos
según la guianza de tu palabra. Dios, qué tremendo que a tu palabra las potestades se muevan. Qué tremendo que a tu palabra los ángeles se muevan. Qué tremendo, Padre eterno, que a tu palabra, a tu voz, aun los vientos respondan. El mar, Señor, se embravezca. Pero qué tremendo, Señor, que cuando se hable tu palabra, el ser humano, que está hecho a imagen y semejanza de ti, no quiera moverse, no quiera, Padre eterno, ni siquiera se motive por escuchar tu palabra e inquietarse para saber qué es lo que hay atrás de ella. Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, Padre. Yo te alabo y te bendigo porque esa palabra hermosa que dio mi amado Jesús para los discípulos y quienes le seguían, esa palabra es para estas generaciones que estamos padeciendo, que estamos sufriendo, Señor, pero que Padre eterno nos enseña que tenemos que guardarnos, que tenemos que estar expectantes, que tenemos que velar, que tenemos que orar, tenemos que quitarnos cosas, Dios, porque el día está cercano. Dios omnipotente, yo te pido por todos y cada uno de los oyentes, yo te pido en el nombre de Jesús, que Padre eterno, todos los días lean una porción de tu palabra, pero que no solamente la lean, sino que Padre eterno, así como la oración del apóstol, ruego por ustedes para que sea dada palabra, espíritu de revelación y puedan entender los misterios del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sepamos que lo que se habló no pasará, se va a cumplir. Que, Señor, estemos conscientes que lo que hablaron los profetas en tiempos antiguos, profeta Isaías, profeta Daniel, profeta Jeremías, todos esos profetas mayores y menores, no se perderá esa palabra, se cumplirá esa palabra. Lo que habló Padre eterno, nuestro amado Jesús, no pasará, se cumplirá. Lo que hablaron los demás profetas, lo que hablaron los demás evangelistas, apóstoles, se cumplirá. Y Dios omnipotente, por eso tu palabra está desde el Génesis, y dijo Dios, hasta el Apocalipsis, cuando sean abiertos los sellos, las copas, los candeleros, todo eso, Señor, todo eso se cumplirá. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre eterno, para tener temor y temblor al escuchar tu palabra, para que Dios no se nos escurra, no se nos resbale, no se nos vaya, Padre eterno, en saco roto, sino que lo apreciemos día con día, Señor, y más en estos tiempos. En el nombre de Jesús, Padre eterno, sostén a cada corazón, sostén a cada vida, sostén en el nombre de Jesús, con tu palabra, aquel que estaba decaído, aliéntalo, anímalo, fortalécelo, Dios, en el nombre de Jesús. Y que Padre eterno, así mismo como dice, miren por ustedes mismos, miren por ustedes mismos. Amén, aleluya. Dios, que cada uno vea por cada quien, Señor. Y a nosotros no nos dejes por desapercibidos. Ayúdanos también, Señor, a estar mirando por los que has puesto, Señor, en esta tu iglesia, en esta tu congregación. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador, a ti la honra y la gloria, por siempre y siempre. Amén y amén. Amados hermanos, preciosa iglesia, seguimos en contacto. Y siga atento, por favor, a las indicaciones que podamos darles, que podamos brindarles para, ya sea que todavía sigamos por este medio o llegue el tiempo, llegue el momento en que nos podamos ya congregar. Amén, aleluya. No se desespere, no se desespere. Aliéntese con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que no haga falta nada en su hogar, en su casa. Y cualquier necesidad, cualquier petición, háganosla saber en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Buen fin de semana, pero también buen inicio de semana. Con mucha bendición en el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén.